nosotros. El día de hoy vamos a platicar acerca de algo que viene mucho al caso, porque el día 31 de octubre tuvimos el aniversario 504 del inicio de lo que acabó por conocerse como la Reforma Protestante. Y hoy vamos a platicar un poquito de eso porque es importante que la Iglesia conozca las circunstancias básicas, los acontecimientos. Esto va a ser un poquito, es amplio lo que le voy a platicar, así que casi nunca lo hago, pero ahora sí, la mera verdad es que sí traigo aquí mi acordeón porque son muchas cosas las que quiero comentarle, pero luego se me podría pasar algo o podría perder el orden. Pero la Reforma Protestante, ¿qué es esto? Mire, en general, si le damos un concepto global, es el movimiento de la cristiandad de Occidente que concluyó con el cisma, es decir, la ruptura, la división de dos perspectivas diferentes del cristianismo en dos o más instituciones. Este cisma fue el resultado final de una serie de acciones que se tomaron. Y todo comenzó por un monje agustino llamado Martín Lutero, un hombre de letras, un estudioso de la Biblia, de la palabra de Dios, que llegó a una serie de conclusiones y las plasmó por escrito y las expuso él en un intento de llevar o de entregarle a la cristiandad una perspectiva renovada. Esta idea, y le voy a decir qué idea ahorita, ya no es nueva, no era nueva en los tiempos de Martín Lutero, ya antes, mucho antes, con Jan Hus y algunos otros, ya había habido intentos de expresar que el cristianismo estaba desviándose de la pureza evangélica por diversas razones, algunas de ellas políticas, otras económicas, otras incluso doctrinales, pero en general esa era la cuestión, que el cristianismo estaba cada vez más lejos de las enseñanzas básicas de la Biblia, y hubo un momento en que pues eso ya no fue aceptable para muchas personas. Hubo situaciones muy feas, muy fuertes, hubo incluso homicidios que ocurrieron por esta causa antes del surgimiento de Martín Lutero, de su nacimiento y de su trabajo. Pero en 1517, 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, haciendo algo que es una práctica común, era una práctica común en aquel entonces. Ahorita nosotros sabemos lo que es un bulletin board, o sea, un blog. Usted sabe lo que es un blog, ¿no? Bueno, en aquel entonces los blogs eran las puertas de la universidad. Entonces llegó Martín Lutero. Era el Facebook. Llegó Martín Lutero con un escrito que planteaba 95 tesis, 95 planteamientos de índole bíblica en relación con el cristianismo, y los clavó en la puerta de la universidad. Eso lo hacían muchos, no solo él. No crea usted que fue algo extraordinario, pero de todos modos fue algo llamativo y fue algo interesante para la gente, y lo empezaron a leer, empezaron a revisar esto, y esto provocó un efecto que yo creo que Martín Lutero ni siquiera se imaginaba. Fue una explosión impresionante de ideas que se difundieron, sobre todo gracias a que todo el mundo estaba ansioso por estrenar el invento de Gutenberg, que era la imprenta. Entonces las 95 tesis se imprimieron y se empezaron a reproducir y a repartir por todas partes. Las 95 tesis hablaban más que otra cosa de dos aspectos básicos, que era la acumulación de bienes materiales por parte de la Iglesia y de poder terrenal, así como el ponerle precio económico a lo que la Iglesia en aquel entonces consideraba el sacramento de la confesión, o incluso más allá todavía,
lo que se denominaba indulgencia. Una indulgencia era un perdón anticipado por los pecados. Un perdón que se otorgaba, o que los sacerdotes de la iglesia en aquel entonces otorgaban a alguien por los pecados, no los cometidos, sino los que iba a cometer. Y el problema es que, como se estaba construyendo la catedral de San Pedro en Roma, pues hacía falta dinero, mucho dinero. Entonces las indulgencias comenzaron a venderse. Esto ocurrió desde el siglo XI, no crea usted que acababa de suceder, pero ya era una situación muy fuerte. Y a eso se sumaba el hecho de que el emperador Carlos V estaba tratando de reconstruir el poder hegemónico del imperio, que ya se había dividido en un montón de feudos y pequeños reyes. Para que se dé usted una idea, Alemania estaba dividido en más de 300 pequeños reinos, lo que ahora es solo Alemania, que Alemania no es muy grande, Alemania es chiquita, pues eran 300, nomás imagínense. Y ese intento de Carlos V de Alemania, Carlos I de España, era la misma persona, además que tenía dos reinos, estaba tratando de corregir, lo llevó a utilizar como herramienta política el poder de la iglesia, y al mismo tiempo que él estaba tratando de unificar los reinos, estaba tratando de dejar a todos los reyes y a todos los gobernantes bajo la autoridad del papado, que en muchos casos ya se había diluido un poquito por la distancia y pues también por una serie de ideas sueltas, ideas que había un poquito desorganizadas acerca de eso, del hecho de que la iglesia estaba detentando un gran poder material, eran poseedores de una gran cantidad de tierras, que en aquel entonces las tierras eran el equivalente directo de la riqueza. Y las ideas de Lutero fueron la forma perfecta para poder argumentar en contra de ese poder material que estaba acumulando el obispado de Roma. Así que la reforma protestante en aquel momento recibió un apoyo que no había recibido en los anteriores intentos de hablar de una reforma de la doctrina de la Iglesia romana. En ese momento, como había razones de índole económico y político muy fuertes, la reforma recibió un apoyo extraordinario por parte de la estructura política europea. En 1529, varios de los príncipes alemanes firmaron un documento que es llamado la Protesta de Spira, que era ya un planteamiento de índole político y económico basado en las 95 tesis de Lutero. Y por eso, a partir de ese momento, el movimiento recibió el nombre de Reforma Protestante, porque la Protesta de Spira era la corroboración de los príncipes alemanes de que ellos aceptaban las tesis luteranas, que le restaban poder al papado. Nosotros sabemos que atrás de todo esto estaba Dios, porque atrás de todo esto estaba el tiempo en el que la iglesia tenía que recuperar la pureza en muchos aspectos. Los intentos de Carlos V de someter al papado a los príncipes iban acompañados también de mucho dinero que se iba hacia Roma. Por eso el apoyo fue tan fuerte, tanto que a final de cuentas uno de los príncipes alemanes de aquel entonces protegió a Lutero, porque se intentó incluso atentar en contra de su vida, ya que estaba afectando tremendos intereses económicos del papado. Al principio todo giró alrededor de Lutero, pero con el paso de los años surgieron otros reformadores, cuando se dieron cuenta de que ya no era tan fácil que los mataran, porque eso es lo que pasaba, ¿verdad? Alguien levantaba la mano en contra de lo establecido y le quitaban la vida. Como ya no había tanta presión de ese tipo, empezaron a salir otros hombres, como Thomas Monser, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, John Knox, y eso dio surgimiento a las distintas ramas del protestantismo que conocemos hoy, como el luteranismo, el calvinismo, el anabaptismo, incluso el anglicanismo, que aunque tuvo otras causas, fue a final de cuentas algo que se recargó en la reforma protestante alemana, y el presbiterianismo. Todo esto se extendió a una gran parte de Europa: Suiza, los Países Bajos, que malamente llamamos Holanda, Escandinavia, Inglaterra, Escocia, Francia, en fin, hubo un crecimiento muy grande. Ahora, todo esto
llegó para quedarse. La reforma protestante se afirmó, finalmente se firmó una paz, se firmó la paz de Worms, en donde ya el emperador dijo, ok, está bien, hagan lo que quieran, ya no quería yo una revolución, al contrario, entonces ya hagan lo que se les dé la gana. Obviamente el obispado de Roma no aceptó esta situación y, de acuerdo con las creencias y la institución de Roma, pues los protestantes, los líderes protestantes fueron excomulgados. Es decir, se les separó definitivamente de la comunión de la Iglesia de Roma y por eso acabaron, aunque no era la intención original de Lutero, teniendo que fundar otras iglesias. Ahora, ¿cuáles son las características de la Reforma protestante? Vamos a ver algunas de las más importantes. La primera es, como ya habíamos dicho, que no reconoce a las autoridades de la Iglesia católico-romana como únicas y absolutas. Está en un intento de recuperar los valores del cristianismo primitivo que estaban radicalmente en contra de la jerarquización. Segunda, la Reforma protestante considera que la Biblia es la única fuente de autoridad. Se desechó la tradición y se desechó la autoridad papal como fuentes de autoridad divina y se restableció el concepto de que solo la Biblia es la palabra de Dios y es el único camino para la salvación de las almas. También la Reforma protestante establece que las escrituras son libres para su lectura, estudio e interpretación para todas las personas. No hay una jerarquía o no hay un grupo de iluminados que sean los únicos que pueden interpretar, sino que la Biblia puede ser llevada a todos los hogares y a todas las personas para que la lean y reciban libremente la palabra de Dios. Los sacramentos, es decir, aquellos actos sagrados que determinan la comunión con Dios, fueron reducidos a solamente 2. La Iglesia de Roma tiene 7. La Iglesia protestante en todo el mundo tiene solo 2. El bautismo en agua y la Santa Cena. Esos son los únicos sacramentos que aceptamos. La Iglesia protestante no acepta la veneración de ninguna clase de imágenes, porque nosotros sabemos que el corazón del hombre es idólatra. El venerar una imagen lleva a la idolatría, está así a 2 pasitos, y la Biblia en ninguna parte respalda esa situación. Por lo tanto, no hay en la Iglesia protestante, cualquiera que sea su rama, no hay imágenes de ninguna especie. La Iglesia protestante también, la Reforma protestante, establece que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por lo tanto, no aceptamos la mediación de la Virgen María, que por otra parte es un mujerón, es una gran mujer de Dios, pero no es mediadora, el único mediador es Jesucristo, y por lo tanto tampoco la Reforma protestante acepta las doctrinas que posteriormente se establecieron por Roma alrededor de María, la Virgen, como la Inmaculada Concepción y la Asunción. Es decir, cosas que, bueno, ya se les ocurrieron más adelante para poder fortalecer la idea de que María podía ser una mediadora también. Y finalmente, la Iglesia protestante rechaza el nicolaísmo. El nicolaísmo la palabra nicolaísmo viene del griego nikolaos, que quiere decir superiores o los mayores. El nicolaísmo establece, o es una forma de ver la Iglesia en manera jerárquica, pensando que hay personas que son iluminadas, superiores o escogidas, y que son los que tienen que gobernar sobre todos los demás. En la Iglesia protestante todos somos sacerdotes. Eso es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios nos dice eso. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Ya dijimos que las causas de la reforma fueron principalmente el abuso exagerado de la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de Roma y también la acumulación de poder temporal por parte de los miembros de la Iglesia romana, los obispos que eran dueños de tierras y de hombres y de dinero y de todo. Era algo que se convirtió ya en un problema muy, muy grave. Y como le digo, las personas que habían querido poner esto, como John Wycliffe o Jan Hus, fueron asesinados, porque había mucho, mucho dinero de por medio. La autoridad papal tenía también una gran influencia sobre la elección de los reyes y de los gobernantes, y eso por supuesto era algo que los reyes alemanes no podían aceptar, así que esa fue la causa de que en tiempo de Lutero fuera apoyada
la Reforma. Y también las ideas del humanismo de aquella época que empezaban a equilibrar la estructura social, por lo menos en la mente y en el corazón de las personas más honestas, al darse cuenta de que no existía una diferencia entre un noble y un plebeyo, entre un esclavo y un rey. Solamente era porque habían nacido en circunstancias distintas, pero no era que fueran superiores o mejores o mayores, sino había hombres que fueran inferiores a otros. Y todo esto fue lo que gestó la Reforma, que tuvo ciertas consecuencias. Y la principal de todas es, por supuesto, la división del cristianismo, que en aquel entonces estaba, en Occidente por lo menos, ¿no? Estaba totalmente concentrado bajo el gobierno de Roma en dos ramas: la católica apostólica romana, que en el concilio de Trento, que se llevó a cabo entre 1545 y 1563 en Roma, se autoestablecieron como la única heredera de la tradición cristiana y la autoridad del Papa como la única autoridad aceptada o respaldada por Dios. Mientras que la Iglesia protestante, los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, los presbiterianos, rechazaron la autoridad papal para declarar que la cabeza de la Iglesia no es el Papa, sino Jesucristo mismo. El enfrentamiento entonces entre el Imperio Romano Germánico de Carlos V y los príncipes alemanes fue tan intenso que en el momento en el que Carlos V dijo, está bien, se acaba la bronca, nosotros, es decir, el imperio, retiramos las manos de la contienda, la Iglesia, si le quiere seguir, que le siga por su cuenta, provocó la unificación de las naciones europeas. Lo que no había sucedido durante siglos es que los reyes y los príncipes, sobre todo de Alemania, pero también de otras regiones, se unificaron, se unieron para poder enfrentar el poder del Imperio Romano. Y cuando terminó la batalla, cuando terminó la guerra, en la paz de Augsburgo, firmada en 1555, se dieron cuenta de que les salía bien estar todos unidos en lugar de estar separados, y nacieron las naciones europeas como hoy las conocemos. Dejaron de ser pequeños reinos regados y se convirtieron en naciones completas. Otra cosa que nosotros encontramos ahí como consecuencia fue la creación o el levantamiento de un movimiento poderosísimo de parte de Roma denominado la Contrarreforma. La Contrarreforma, que fue y es hasta el día de hoy presidida por la orden jesuita, una orden católico-romana muy poderosa, que tiene como principal cometido, como principal objetivo, el contrarrestar los efectos que la Reforma está causando hasta el día de hoy en la Iglesia romana, y es principalmente el hecho de que hay una pérdida paulatina del poder terrenal, como también la salida de muchas personas de la Iglesia católica hacia el protestantismo. La Reforma causó también el hecho de que perdiera la Iglesia romana una gran cantidad de tierras. Muchas tierras que estaban bajo el dominio de obispos, que eran los gobernantes de facto, aunque se suponía que no, pero en realidad eran los dueños de las tierras. Al perder dominio sobre esas tierras, se estableció por primera vez en el mundo la capacidad de que las personas pudieran poseer la tierra que trabajaban. Y eso provocó un cambio social tremendo que hasta la fecha tiene repercusión en todo el mundo. Nosotros vivimos, por ejemplo, esa parte en México hacia la primera mitad del siglo XX, porque aquí en México, bueno, en América, en las colonias americanas, el asunto del feudalismo y de los grandes posesiones de la tierra siguió hasta principios del siglo XX, pero todo eso es consecuencia de la Reforma. Otra consecuencia de la Reforma fue la difusión de la palabra de Dios. El hecho de que la Biblia se imprimiera en muchos idiomas y que empezara a imprimirse de manera masiva por primera vez en la historia, y que poco a poco, con el paso de los siglos, fuera más sencillo que los hogares tuvieran una copia de la Biblia. Antes eso era virtualmente imposible e increíblemente caro. Esas son realmente las
las consecuencias de la reforma y este aspecto histórico de nuestras iglesias, este aspecto histórico de lo que a nosotros nos compete y la razón por la cual hoy nosotros existimos y subsistimos como una iglesia independiente, me refiero a todas las denominaciones, todas las coberturas, todos los movimientos, fue a causa de que algunas personas tuvieron el valor de enfrentarse. Antes muchos lo hicieron y murieron, pero en el tiempo de Lutero el Señor dispuso todas las cosas, porque era el tiempo de Dios, y Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Thomas Monser, el mismo Enrique VIII, ¿no? Por las razones que haya tenido, fundó el anglicanismo, Calvino, John Knox y algunos otros que apoyaron a estos, que fueron los más grandes reformadores, son los que en manos de Dios permitieron que la iglesia pudiera recuperar la pureza original de la doctrina de la Biblia. Quédese con esto, no lo olvide, es importante que conozca usted la historia de la iglesia a la que usted pertenece. Hoy cualquiera que ésta sea, con excepción naturalmente de la iglesia romana, proviene de la reforma. Amén.